En el día de hoy analizaremos de forma exhaustiva uno de los pasajes de las Escrituras más emblemáticos en lo que respecta a temas escatológicos. Y es porque este anuncio fue emitido por el profeta de los profetas. Esta fue la respuesta de Jesús de Nazaret a un grupo de fariseos que se le acercó para preguntar cuáles serían las señales que precederían a la llegada del reino de Dios a la tierra. Pues, metafóricamente, Jesús les dio dos señales que anunciarían su retorno glorioso en el futuro. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente, y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 al 30. Jesús dio por sentado que los fariseos, como estudiosos de las Escrituras que eran, entenderían totalmente estas palabras. Ya que estaba diciendo que las dos grandes señales de su retorno a la tierra, estarían vinculados estrechamente con el carácter y comportamiento de los hombres, en el tiempo en que él volvería a la tierra. Jesús les dijo a los fariseos proféticamente que en los últimos días los hombres se comportarían como en los días de Noé y también como en los días de Lot. Pero, ¿cómo fueron los días de Noé? ¿Y qué pasó en los días de Lot? Pues para analizar este pasaje, el video estará separado en dos partes. Ya que la sencilla respuesta de Jesús requiere analizar en profundidad los tiempos descritos. Comencemos. Primera parte. Los días de Noé. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente. A todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Génesis 6, 1 al 8. Tan solo 10 generaciones bastaron para hacer que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. La raza humana no había aprendido nada con el pecado de Adán y Eva. Tampoco aprendieron con Caín y Abel. Pues, ahora era toda la raza humana la que estaba cayendo sin frenos a su destrucción. El capítulo 6 de Génesis nos dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres y las desearon tomándolas en casamiento. De estas relaciones nacieron hijos conocidos como Nefilim. Bien, en primer lugar debemos analizar quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Teológicamente, existen dos posturas principales que interpretan Génesis 6 que vale la pena comparar. Veamos. 1. La postura setita. Esta postura teológica argumenta que Génesis 6 al decir hijos de Dios, se está refiriendo a los descendientes de Set. Y por otro lado las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Y como la descendencia de Set era más piadosa, los convertía automáticamente en hijos de Dios. Esta postura niega totalmente que los hijos de Dios fueran seres angelicales, ya que argumentan que los ángeles no se pueden casar y son asexuales, usando como respaldo Mateo 22, 30. Y que el término gigantes es un mero título para los reyes poderosos y tiranos que surgieron de esa mezcla. Pero, esta postura se encuentra con muchas contradicciones, como por ejemplo. Primero, ¿cómo es posible que el mestizaje de tribus aparentemente enemigas cause la ira de Dios para llegar a destruir la humanidad? Esta postura no responde el por qué el matrimonio de tribus enemigas causarían la furia de Dios.
Además, si los hijos de Dios son los descendientes de Set, y las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, pues, no hay lógica en que estos matrimonios provocaran la ira de Dios. Debemos entender que el Génesis no es Romeo y Julieta de Shakespeare. Es la Biblia. Además, después del diluvio, gran parte de los hombres de Dios y héroes de la fe, tomaron mujeres extranjeras como esposas. Como el caso de Isaac y Rebeca. También el caso de Moisés con Séfora. Y ninguno de estos casos causó el furor de Dios o un nuevo juicio universal. Segundo. Los defensores de esta postura argumentan que los ángeles no se pueden casar, basando este pensamiento en Mateo 22:30, cuando Jesús dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús habló de los ángeles de Dios. De los que viven en el cielo. En ningún momento menciona a Satanás o sus demonios. Como contraargumento encontramos que siglos más tarde, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:18-20, relata que Jesús al descender al infierno, le predicó a un grupo de ángeles encarcelados. Y en 2 de Pedro 2:4-5, nos dice que esos ángeles pecaron y por eso están encarcelados. Si deseamos saber cuál fue el pecado que cometieron esos ángeles, pues, Judas, en su carta en el verso 6 al 7, nos dice que esos ángeles no guardaron su dignidad angelical. Y que fornicaron igual que Sodoma y Gomorra, practicando vicios en contra de su naturaleza pura. Por este motivo Dios los condenó a esas prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final. Entonces, ¿podríamos decir que el apóstol Pedro y Judas mintieron al decir que los ángeles cometieron fornicación? ¿Y si no se pueden casar? ¿A qué se referían Judas y Pedro, al decir que los ángeles abandonaron su dignidad y fornicaron igual que Sodoma y Gomorra? ¿Acaso olvidamos que los pecados de estas ciudades son estrechamente relacionados con perversiones sexuales? Tercero. Los defensores de esta postura dicen que los ángeles son seres asexuales o sin género definido. Pues al defender esto se comete una herejía. Ya que la Biblia en todo momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice una y otra vez que los ángeles son hombres. Tenemos el ejemplo del arcángel Gabriel. Tenemos también a Miguel. Incluso tenemos al mismo Satanás. Todos ellos identificados con el género masculino. En Marcos 16:5 se le aparecieron dos ángeles varones a María Magdalena para anunciar la resurrección de Jesús. Jacob peleó con un varón, quien después lo llama el ángel de Jehová. A Abraham se le aparecieron tres varones bajo el encinar de Mamre. Y así suma y sigue. Si un teólogo o pastor asegura lo contrario, es un hereje que está contradiciendo las escrituras. Ahora pause el video, y vea todos los pasajes que dicen que los ángeles son varones. Cuarto. Argumentan que es imposible que un ángel embarace a una mujer, ya que estos no tienen cuerpo físico. Pues al afirmar esto, pasan por alto la vez que Jacob peleó contra el ángel de Jehová. ¿Cómo se puede pelear contra alguien que no tiene carne y hueso? Olvidan también cuando los ángeles llegaron a visitar a Abraham, y éste les lavó los pies y les dio de comer. ¿Cómo le pudo lavar los pies y darles de comer si eran espíritus? En Sodoma y Gomorra los hombres quisieron abusar de los ángeles. ¿Cómo podrían los hombres de Sodoma abusar de algo que no podían tocar? Pues si bien es cierto que los ángeles son seres espirituales, estos sin duda alguna tienen la capacidad de adoptar un cuerpo físico. Pero a diferencia del nuestro es un cuerpo glorificado y perfecto. 2. La postura angelical. Esta postura teológica argumenta que Génesis 6 al decir hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles rebeldes o también conocidos en el judaísmo como los vigilantes. Y las hijas de los hombres se refería al género femenino en general, más allá de una tribu determinada. Esta postura se defiende en varios pasajes del Antiguo Testamento en donde se asocia a los hijos de Dios con ángeles. Veamos algunos ejemplos. Primero. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Segundo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 2:1. Tercero.
cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, 7. En estos tres pasajes vemos a Job, diciendo claramente y sin dudar que los ángeles son los hijos de Dios. Incluso, se menciona a Satanás como uno de ellos. En estos tres pasajes se utiliza el hebreo Beneja Elohim. Del Strong 1121 y 430 respectivamente. Pues, si los hijos de Dios fueran los descendientes de Set, estaríamos asumiendo que Satanás también es un ser humano, y debiese estar registrado en la genealogía del Génesis, como uno de los descendientes de Set. Además deberíamos asumir, que en esos tiempos, los hijos de Set tenían acceso al cielo para presentarse ante el trono de Dios a diario. Además, el contexto del capítulo 38 es en el momento de la creación del cielo, cuando aún no existía Adán y Eva, por lo que es ilógico asumir que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Veamos otros pasajes. Cuarto. Yo digo. Ustedes son dioses. Son todos hijos del Altísimo. Salmos 82, 6. Quinto. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Salmos 29, 1. Sexto. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Salmos 89, 6. En el primero de los pasajes vemos al salmista diciendo que los hijos de Dios son dioses. En el segundo pasaje asume que los hijos de Dios son seres celestiales. Y el tercero pregunta qué ángel, incluso el más poderoso, se podría comparar con el Señor. Además notamos que en el primer pasaje llama a los ángeles como los Bené, Elión, o hijos del Altísimo. Y en los otros dos pasajes nombra a los ángeles como Bené Elim, o hijos de Dios. Y todos estos ejemplos están en un contexto celestial, siempre en el cielo o en las estrellas. Y hasta donde se sabe, los humanos no vivimos allá. Y por último, el título de hijos de Dios ningún hombre lo pudo recibir, sino solo hasta después de la muerte de Jesús en la cruz. De este modo podemos entender el por qué Moisés usó el nombre hijos de Dios para llamar así a los ángeles. Leer Génesis 6 bajo la primera postura, nos lleva a ver que el casamiento de los hijos de Set, con las hijas de Caín, causó la total indignación de Dios. Estos matrimonios entre dos tribus enemigas, le dolió tanto a Dios en su corazón que se arrepintió de crear a la raza humana. Y envió el diluvio. Al leer esto, no puedo dejar de imaginar a Dios como William Shakespeare, los hijos de Set como los Montesco, y las hijas de Caín como los Capuleto. Insistiendo en la teoría de Romeo y Julieta. Pero, ¿por qué Dios no castiga nuevamente esta práctica que sigue pasando hasta hoy? Si continuamos esta lógica en la actualidad, un chileno que celebre un matrimonio con una argentina, causarán el total desprecio y dolor del corazón de Dios. Hermanos, esto no tiene ninguna lógica bíblica. Pero si esto fuera una novela, pues sí la tendría. Pero sabemos que la palabra de Dios no es Romeo y Julieta. Ahora, leer Génesis 6 bajo la segunda postura, nos lleva a ver que el casamiento de ángeles rebeldes y caídos con las mujeres humanas, causó la total indignación de Dios. Estos matrimonios entre ángeles y mujeres le dolió tanto a Dios en su corazón que se arrepintió de crear la raza humana, y envió el diluvio. Por eso siglos más tarde veríamos a Pedro y Judas, mencionando que cuando Jesús bajó al infierno, le predicó a los ángeles encarcelados, que están ahí debido a sus pecados de fornicación y abandonar su dignidad de pureza. Todo esto tiene lógica bíblica, se menciona en el Antiguo Testamento y se completa en el Nuevo. Dejo acá las dos conclusiones, usted decidirá con cuál se queda. Solo nos queda saber. ¿Quiénes fueron los Nefilim? Veamos. Cuando los hijos de Dios o ángeles rebeldes bajaron a la tierra, tomaron para sí mismos a las mujeres en casamiento. Nacieron así hijos que eran una mezcla genética de ángeles y humanos. A estos hijos la Biblia los llamó Nefilim. Esta es una palabra hebrea que pudiera tener dos raíces, la primera es del verbo nefil, que el Strong número 5303 traduce como gigante y derribador. Otros lo asocian con el verbo nafal, que el Strong número 5307 traduce como caídos. Por lo que podemos concluir fácilmente que los hijos de los ángeles y las mujeres eran gigantes caídos. Además, Génesis describe a los Nefilim como seres extremadamente violentos y tiranos en contra de los hombres, incluso rebeldes contra Dios mismo. Las mutaciones genéticas y malformaciones resultantes de la unión antinatural de los ángeles con las mujeres dio como resultado muchos engendros horribles.
Todo esto claramente planificado y orquestado por todos los ángeles caídos con Satanás a la cabeza. En Génesis 3:15, Dios había prometido que por la simiente de una mujer nacería el Salvador. Por este motivo, los ángeles caídos contaminaron a todas las mujeres, para que así la promesa de Dios fallara. Este plan de Lucifer con los demás ángeles caídos o vigilantes, dejó sobre la tierra a hombres gigantes de hasta 10 metros de altura o más, cíclopes, seres mitad bestia y mitad humano. Ahora bien, jamás escucharemos a un pastor, a un teólogo o a un cura decir esto. Claramente por la alianza hecha entre los historiadores ateos y el clero religioso, para así quitarle veracidad a la palabra relegándola a un simple cuento para niños. Logrando así, dejar a Dios de mentiroso y al pueblo en las tinieblas de la ignorancia. Pero hoy, gracias a la investigación de cientos de arqueólogos serios, existen evidencias contundentes de la existencia de estos seres gigantes y monstruos que la Biblia llamó los Nefilim en algún pasado lejano. Y que hoy claramente no existen, gracias al diluvio universal. En otro video profundizaré más acerca de este tema en particular. El hecho de que Lucifer y sus ángeles planearan la corrupción de las mujeres, para anular la promesa de Dios. El haberlas tomado por esposas, el causar mutaciones genéticas y malformaciones en la creación perfecta que Dios hizo, trajo como consecuencia la furia de Dios y su juicio en un diluvio universal que exterminó toda la vida en la tierra. Dios castigaría a los hombres, encarcelaría a los ángeles caídos y condenaría a sus hijos dejándolos sin cuerpo para vagar por la tierra convertidos en lo que hoy conocemos como demonios. De ahí su ansia constante por poseer cuerpos, como pasaría con el Garadeno y Jesús siglos más tarde. Pero de entre toda esta corrupción y pecado, existió una familia. La de Noé. Quien a los ojos de Dios era la única digna de salvar. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca. Inferior, medio y superior. Mira. Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal, y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Génesis 6:11 al 22. Entonces, ahora que sabemos todo esto de los ángeles caídos, los Nefilim y la corrupción resultante que nos relata el Génesis 6, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que su retorno sería como en los días de Noé? La generación de Noé se caracterizó por la violencia y la corrupción, tanto moral como sexual. El libro de Génesis nos muestra que los ángeles caídos o vigilantes, se casaron con las mujeres causando una mutación y malformación genética monstruosa. Esa mezcla genética produjo los Nefilim, seres monstruosos que llenaron la tierra de devastación. Cuando Jesús respondió a los fariseos sobre la llegada del reino de Dios, estos religiosos judíos como buenos estudiosos de la palabra que eran, entendieron esto sin dudas. Pero, la ignorancia bíblica y la falta de conocimiento científico, en la iglesia cristiana, producto de las mentiras y engaños de la élite religiosa, que nos ha sometido, ha hecho que la iglesia viva una falsa realidad. Sin saber discernir, ni siquiera los días en los que estamos. Cuando Jesús mencionó que para el tiempo de su retorno estaríamos viviendo como en los días de Noé, no se refería a los días de un anciano de barbas largas, del que todos se burlaban, por construir un barco en el desierto. No. Eso es un cuento para niños que nos hicieron parecer real. Lea todo el capítulo 6 y 7 de Génesis, eso jamás fue así. Tampoco se nos dice que Noé rogara a la gente a entrar al arca.
ya que era claro que toda esa generación debería ser exterminada en el diluvio. Los días de Noé, a los que se refería Jesús, fueron días cargados de corrupción y violencia. Fueron días en que toda una casta de ángeles caídos conspiraron contra Dios y los humanos para destruirlos y corromperlos. Tomaron mujeres y modificaron la genética humana, sus hijos fueron extremadamente violentos y tiranos, devoraban y destruían todo a su paso. Dios había prometido que por una mujer vendría el Salvador, pues fue así que, los ángeles caídos tomaron a todas las mujeres y las corrompieron sexualmente para que así no se cumpliera la promesa. Ahora, ¿podríamos comparar los días de Noé con los tiempos modernos en los que vivimos? Pues veamos. El Génesis nos muestra que los ángeles caídos tomaron mujeres en casamiento. Esto conllevó una alteración y modificación genética intencional, arrastrando a la humanidad a una degeneración, no solo genética, sino también moral y sexual. Como producto de esta corrupción y pecado, nacieron seres híbridos y genéticamente modificados. En esos días no fue raro ver seres vivientes mitad humano y mitad animal. Gigantes y cíclopes. Pues la historia respalda esto con fuertes evidencias. En la cultura sumeria, la que fuera la más antigua de las civilizaciones, nos relata que en un determinado momento de su historia bajaron del cielo seres que ellos llamaron Anunnakis, quienes vinieron con el claro propósito de hacer, entre comillas, evolucionar, a la raza humana, entregándoles conocimientos ocultos, de ciencia y medicina. Además de que los Anunnaki modificaron el código genético del hombre. Tenemos además, en la cultura egipcia, el relato de cómo los dioses que en su mayoría vivían en el cielo bajaron para intervenir en la vida del hombre. En ambas culturas vemos, evidencia de la existencia de gigantes y de seres que hoy llamaríamos míticos. Y aunque la historia lo quiera negar, ahí está la evidencia. Solo somos nosotros, los que no queremos verla. Pues, casi comenzando el 2021, ya no tenemos a los ángeles caídos. Pedro y Judas nos dijeron que ellos están en prisiones de oscuridad, encerrados hasta el día del juicio. Pero hoy tenemos a sus hijos, los antiguos Nefilim. Hoy conocidos como demonios. Ellos son los que en este último tiempo han influenciado a miles de científicos y sabios modernos, para llevar a cabo sus planes y repetir la historia de los días de Noé. Tal y como lo profetizó Jesús, hace ya más de 2000 años. El 2004, un hombre llamado Neil Harbison, se sometió a una operación que lo convirtió en el primer hombre cyborg del mundo. En pocas palabras es el primer humano mitad hombre y mitad máquina. Dando el pie inicial para lo que conocemos hoy como el transhumanismo. El transhumanismo es el afán de los científicos por transformar, o más bien hacer evolucionar a la raza humana. Mejorarnos genéticamente, hacernos inmune a las enfermedades, más fuertes, más inteligentes, en resumen, el transhumanismo busca hacernos más robots y menos humanos. Los científicos y grandes inversionistas del mundo concuerdan que es urgente hacer evolucionar a la raza humana. Fue así como el 26 de noviembre de 2018, se anunciaba mediáticamente el nacimiento del primer bebé modificado genéticamente en China. Si bien es cierto, el científico tuvo que pasar 3 años en la cárcel. El primer paso estaba dado. Esto desencadenaría una oleada de genetistas desesperados por ir más allá. El 31 de julio de 2019, los tribunales de justicia japoneses, por unanimidad, dieron luz verde para la creación de los primeros embriones híbridos, entre humanos y animales, para así traer a la vida a seres humanos con características y morfología de animales. Será cosa de tiempo, para que tengamos en las calles a hombres con la velocidad de un chita. La realidad, hermanos, es más fuerte que la ficción o la mitología. Pues es cosa de tiempo para que los veamos. ¿Acaso esto no fue lo mismo que vio Noé? Y esto, Jesús ya lo había dicho. El 11 de febrero de 2020, se autorizó en España, la modificación genética de embriones humanos con supuestos fines experimentales. Los científicos influenciados por los mismos demonios, están tratando de corromper la genética humana, el ADN perfecto que diseñó Dios. Es el humano jugando a ser Dios. Alentados por los demonios tratando de finalizar lo que no pudieron en los días de Noé. El 21 de noviembre de 2020, un grupo de científicos alemanes, lograron injertar genes humanos en el cerebro de un mono tití. Haciendo que este mono aumentara su inteligencia y capacidad de razonar. Hermanos, Jesús no mentía cuando nos habló de los días de Noé. El multimillonario, Elon Musk, a comienzos de este 2020, anunciaba la creación de Neuralink.
Un sistema computacional que pretende conectar las mentes humanas a una red, a través de nanobots injertados en el cerebro. Con el afán de hacer a los humanos hombres con superconocimiento y que se retroalimenten con la información de la red, y a la vez, con los pensamientos de otros humanos conectados a la computadora central. En teoría, ya no se necesitará de un computador, porque lo tendremos incorporado en el cerebro. Sin dejar de mencionar todos los casos de personas cyborg desde aquel 2004. Hombres con extremidades biónicas, personas a las que se les sustituye el corazón por una pieza metálica. Entre muchas otras cosas que están llevando a la humanidad al tan temido poshumanismo. Momento en que el ser humano perderá su condición humana y nos convertiremos solo un paquete de información en una nube virtual. Así estará completo el plan de destrucción de la humanidad que los ángeles caídos y Nephilims planearon en contra de la maravillosa y perfecta creación de Dios. En conclusión. Cuando Jesús dijo que las señales de su retorno serían como en los días de Noé, se refería a todo esto. Personas mitad máquina y mitad humano. Humanos mezclados genéticamente con animales para tener poderes especiales, con supuestos fines experimentales. Literalmente a demonios tomando la ciencia moderna para arrastrar a la raza humana a su total decadencia y autodestrucción. Terminando así lo que no pudieron concluir en el pasado por causa del diluvio universal. En los días de Noé, la raza humana fue sometida a bestiales modificaciones genéticas, cuando los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Dando como resultado, seres horribles y mutantes. Por muchos años, la Iglesia pensaba que esto era solo invención de Hollywood. Pero hoy en pleno 2021, la historia se está volviendo a repetir, y será cosa de tiempo para que veamos en las calles a humanos genéticamente modificados. La realidad superó a la ficción y nunca lo quisimos ver. Pero, Jesús ya lo había advertido. Todo esto provocó la pena en el corazón de Dios en el pasado. Y todo esto trajo el diluvio, ya que la tierra debía ser limpiada de todos estos seres. Y esto mismo traerá el juicio y la ira de Dios en estos días finales. Noé y su familia fue la única que no se corrompió genéticamente. Fueron los únicos que no permitieron ser mejorados con los superpoderes que les ofrecieron los ángeles caídos. Por eso fueron los únicos dignos de salvarse del diluvio. Hoy somos nosotros. Quienes no podemos dejarnos contaminar con el transhumanismo, no podemos dejarnos llevar por los nuevos superpoderes que nos están ofreciendo los científicos. Porque somos propiedad de Dios, Él decide cuándo moriremos, cuántos años viviremos y qué tan inteligentes somos. Todo lo demás, es el viejo cuento de los demonios de los días de Noé. La misma mentira de la serpiente a Eva, el día que pruebes esto serás como Dios, los días de Noé están aquí, no lo vimos llegar. Porque no quisimos verlo, porque los pastores nos tenían adormecidos con cuentos de niños y mentiras. Porque los historiadores ateos quieren borrar toda evidencia de Dios en la tierra. Y porque los mismos pastores nos mantienen enfocados en las cosas materiales. Mientras nos robaban el dinero de la comida descaradamente y sin vergüenza alguna, para vivir ellos vidas de lujo con el dinero de sus iglesias. Hermanos, abran sus ojos, la Biblia no es un cuento para niños, investigue, lea, indague, cuestiónese. Solo así, se abrirán sus ojos y comprenderá todo lo que está sucediendo. Dios les bendiga. Quiero agradecer que hayas llegado a esta parte del video. Y aprovechando que aún estás aquí, creo que es buen momento para recordarte algo. Dios te ama de una manera que no imaginas. ¿Sabías que Él entregó a su propio Hijo, por amor a tu vida? Mira lo que dice la Biblia. Dios mostró cuánto nos amó al enviar a su único Hijo al mundo. Para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Primero de Juan 4:10. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:7-8. ¿Ves lo que te digo? Dios te ama de tal manera que entregó la vida de su Hijo, solamente por amor a ti. Él quiere ser tu Salvador y tu amigo. Lleva mucho tiempo esperándote con sus brazos abiertos.
Basta solamente con que cierres tus ojos y converses con Él sinceramente, dile que crees en Él y que deseas recibir su salvación. Si lo haces de corazón, no dudes que Él te responderá y no te fallará. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos 10, 9, 11. Si has decidido tomar esta decisión, la más importante de tu vida, me alegraría mucho saber de ti. Y si así lo hiciste, te doy la más amorosa bienvenida a la gran familia de Dios. Ahora puedes leer la Biblia y orar cada día para que conozcas más de Jesús y los planes que tiene para ti. Hasta la próxima. Dale me gusta a este video. Haciendo eso, nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios.